La pantalla se abre en una oscuridad sin amenaza, un negro fértil que no niega, prepara. Primero llega el temblor, un rumor grave que no se oye por los oídos, sino por la extensión de lo que somos. No hay chispa, hay vibración, no hay foco, hay clima. La voz del narrador entra como un acta notarial que sabe de música. El quinto año no comienza con luz, sino con la confirmación de un medio. Éter, dicen los antiguos, no como sustancia mágica, sino como la cualidad del espacio cuando la conciencia deja de ser peatón y aprende a ser arquitecta de frecuencias. En este amanecer no se ve el mundo, se lo sintoniza. Las formas no compiten con las ideas, son sus consecuencias inmediatas. La cámara avanza y aparece la primera topografía, una llanura que no está hecha de suelo sino de intención. Cada paso no pisa, afina. A un costado, mesas de trabajo sin patas. Son superficies de atención donde se apoyan herramientas que no cortan ni miden en centímetros, sino en proporciones de bondad, exactitudes de ritmo, densidades de ternura. Al frente, un horizonte que no huye, late. El alma, que ya aprendió en años previos a callar a tiempo, a sostener sin firma y encender sin quemar, entra aquí con una modestia nueva. Sabe que cualquier gesto exagerado se volvería ruido. Lo primero que hace es escuchar su propia nota en el éter. No busca protagonismo, busca acoplarse. El éter responde con pedagogía rigurosa y amable. A la mínima intención, ofrece materia. Se piensa descanso y aparece un banco cálido, ni blando ni duro, con una sombra que cae a las horas correctas. Se invoca claridad y nace una lámpara que no humilla. Se imagina justicia y emerge un procedimiento que no fabrica vencidos. La tentación de jugar con milagros es real y por eso mismo, inútil. Aquí todo truco se delata por su olor a vanidad. El acompañante, ese clima discreto que ya no se distingue del aire, recuerda el primer axioma del quinto año con la sobriedad de un manual. Toda forma que no mejore la hospitalidad del mundo es pirotecnia. Para anclar la experiencia a lo terrestre, el film corta una serie de talleres humanos sin glamour. En una biblioteca de barrio, una bibliotecaria reordena los estantes para que lo infantil reciba la luz suave de la mañana y lo de estudio se quede con el silencio de la tarde. Nadie lo menciona, pero la fatiga baja. En la terraza de un edificio viejo, un agricultor urbano redibuja las camas de cultivo siguiendo la corriente dentro y la lluvia ya no arruina la lechuga. Los vecinos comen mejor sin saber de geometrías sutiles. En una carpintería, un aprendiz aprende a lijar hasta que suene bien. Ese sonido, que a cámara lenta parece visibilidad del éter, se volverá más tarde una mesa donde una familia no se pelee tanto. El documental no adorna, el éter sirve cuando se traduce en facilidad. Regresamos al plano de la vibración y comienza el taller que da nombre al capítulo. Amanecer, no como iluminación sentimental, sino como calibración de herramientas. La conciencia extiende sus manos sobre una mesa de éter y convoca 3 instrumentos que ya conoce. Ahora en versión adulta, un metrónomo de paciencia que evita las urgencias que humillan, un compás de proporción que corrige la desigualdad sin producir nuevas soberbias y una regla de sombra para proteger lo que no aguanta focos. Se ensaya sobre maquetas vivas, un aula que empezará con 2 minutos de silencio y agua, una guardia que bajará luces a medianoche, un juzgado con ventanas abiertas y sin micrófonos para que la autoridad no se confunda con volumen. No hay discursos, hay prototipos. La cámara insiste en la ética del mantenimiento, el gran examen del éter. Formas hermosas aparecen con facilidad, sostenerlas es lo difícil. El plano registra como una plaza impecable fracasa si no contempla a adolescentes, como una política pública correcta se oxida si pide heroísmos cotidianos, como un hábito amable se pudre si depende de una sola persona. El éter enseña su segunda ley con severidad de maestro artesano. Lo que no pueda ser mantenido por gente cansada no pertenece a este amanecer. Con esa regla, se cambian materiales por otros menos elegantes pero más nobles. Se ajustan horarios para que el sueño no sea lujo. Se agregan apoyos invisibles que evitan que la buena voluntad colapse. El alma prueba sus propias resonancias como si fueran colores. Descubre que una intención demasiado brillante encandila y que otra, demasiado tenue, deja frío. Se ejercita en la graduación. En la pantalla colores sobrios vibran, un ámbar que convoca sin ordenar, un azul que limpia sin enfriar, un rojo que calienta sin incendiar. Cada tonalidad al cruzarse con un gesto define una política. El narrador traduce para quien necesita fórmulas, ética cromática de la acción. No es esoterismo,
es alfabetización de climas. Hay un momento de tensión baja pero decisiva. Una forma perfecta se ofrece, una escuela ideal, un protocolo ideal, una ciudad ideal. La cámara se detiene y el alma ve el costo oculto. Horas invisibles de mujeres agotadas, manos que no existen, presupuestos que se evaporan en discursos. El éter no castiga el sueño ideal, lo devuelve con gratitud y propone en su lugar una versión posible que al funcionar se volverá cultura. El acto de renuncia no apaga la belleza, la vuelve viable. La nota en off lo deja simple. Mejor un bien que dure que un brillo que rompa. Como todo buen amanecer, este trae fauna. Aparecen presencias que no fueron humanas, no para dictar, sino para compartir protocolos de otras biotas. Cómo se reparte la luz en un arrecife para que todas las formas respiren. Cómo un bosque decide la caída de una rama sin asamblea ni decreto. Cómo una colonia de abejas administra el gasto de su energía en sequía. La conciencia aprende de esas ingenierías el principio que cierra el capítulo. La elegancia de un sistema no está en su complejidad, está en su ahorro de sufrimiento. Lo traduce de inmediato a 3 miniaturas terrestres que el film deja sin subrayado. Una rampa bien hecha que no humilla, un horario que permite siesta y un cartel que habla como una persona y no como una máquina. El clímax llega sin música. El éter, ya amanecido, deja de ser escenario y se vuelve tejido. La conciencia nota que al moverse crea corrientes, que al respirar regula climas, que al callar abre espacio. No hay heroísmo en esa constatación, hay profesión. El quinto año no otorga poderes, asigna oficios. La última imagen del capítulo no es un sol naciendo, es una cocina a las 6 de la mañana. Entra la luz como quien pide permiso. Alguien, medio dormido, mueve una lámpara 1 centímetro, abre media hoja de la ventana y sirve un vaso de agua. No sabe nada de éteres. Sin embargo, todo el plan del amanecer se entiende en ese gesto, que lo grande haga la vida pequeña más habitable. El pasaje no tiene paredes, tiene memorias. Un corredor se extiende como un río de voces que no empujan, invitan. Cada paso no avanza, despierta. El narrador, otra vez con tono de cronista serio que sabe lo que dice, nombra la sala con exactitud. El corredor de los ecos eternos no es un museo de almas, es una fonoteca de humanidad. Aquí, la memoria deja de ser propiedad y se vuelve infraestructura. El alma camina sabiendo que no vino a mirar vidas ajenas con curiosidad sentimental, vino a participar de un ensayo coral donde cada experiencia humana aporta una frecuencia útil para el bien común. La primera estación del corredor se abre con un murmullo de arrullos. No son canciones reconocibles, son matrices rítmicas que atravesaron siglos en lenguas que ya no se hablan. Al tocar una, la conciencia ve, no la historia de una madre particular, sino la ingeniería afectiva de un pueblo que aprendió a dormir a sus niños a pesar del hambre, del miedo, del exilio. No hay exhibición de lágrimas, hay técnica del consuelo. El eco que queda no es nostalgia, es una pauta que mañana, en un hospital nocturno o en una comisaría desbordada, podrá traducirse en luz baja, voz templada, agua a mano. El corredor enseña a extraer método de lo íntimo. Más adelante, un remolino de risas carcajadas que en otras salas serían frivolidad, y aquí son ciencia. Son los ecos de la ironía bien usada, del chiste que salva sin humillar, del juego que desarma una pelea antes de que ocurra. La conciencia toca esa vibración y recuerda sus propias ironías torpes, esas que dejaron astillas. Entiende la diferencia entre filosa inteligencia y hospitalidad del humor. No se juzga, se ajusta. El eco le entrega la entonación justa para cuando vuelva a necesitarla, la chispa que abre conversación sin convertirla en exhibición. El corredor no evita los tonos graves. Llega a una zona de silencios densos, silencios que no esconden vergüenza sino responsabilidad. Son los ecos de quienes callaron para proteger a otros, de quienes supieron esperar para que el tiempo decantara, de quienes retiraron su nombre para que una idea circulara más libre. La conciencia aprende allí la ética de la invisibilidad escogida, no como estrategia de mártir, sino como oficio. Sostener sin ruido cuando el ruido enferma. El documental baja a tierra y registra 3 silencios equivalentes que, vistos en cámara lenta, se vuelven espectaculares por su eficacia. Una periodista que decide preguntar de nuevo antes de publicar primero, un juez que toma agua antes de dictar y cambia una coma que salva un cuerpo, una maestra que deja 2 minutos sin hablar para que un niño se anime. El tránsito sigue y aparecen los ecos más delicados, errores bien intencionados.
Se escuchan como disonancias ligeras, no por malas, por impacientes. Un activismo que atropelló en nombre de lo justo, una claridad que hirió, una eficacia que dejó sin aire. La sala no humilla a nadie, ofrece una mesa de reparación tonal. La conciencia devuelve su frecuencia para afinarla. Aprende a bajar volumen, a añadir sombra, a repartir autoría. El eco corregido no se borra, se transforma. Alguien dirá dentro de años qué bien suena ahora esta ciudad, sin sospechar que aquella leve disonancia fue la maestra de esta armonía. En el corazón del corredor se abre el archivo de resonancias compartidas, una biblioteca que no se ordena por nombres propios, sino por funciones sociales. Hay estantes de primeras veces que no dolieron, de despedidas bien hechas, de justicias con ritmo, de cansancios que no se convirtieron en crueldad. La conciencia puede tomar cualquier volumen y ensayar su traducción. Saca, por ejemplo, el tomo Despedidas bien hechas y prueba cómo suena esa pauta en una guardia saturada, en una casa de ancianos, en un grupo de trabajo que se desarma. Si el eco entra, queda una herramienta para el regreso, si no, se devuelve sin orgullo. La regla de la sala es simple y severa, no se exportan formas, se llevan músicas. El corredor ofrece también una ciencia que todos practicamos a ciegas, psicoacústica del vínculo. Muestra, con escenas minúsculas y exactas, cómo una voz muy alta convierte un trámite en castigo, como una luz mal ubicada vuelve un aula enemiga, como un saludo a tiempo cambia el clima de una fila. La conciencia ve, con los ojos de quien por fin entiende, que el amor no es un sentimiento gaseoso, es una ingeniería que ajusta decibelios, luxes y tempos para que la vida quepa. El narrador, casi divertido por lo poco espectacular que suena lo importante, sentencia una fórmula. A veces, para amar mejor, alcanza con cambiar la lámpara. Aparecen al final los ecos de lo que nunca se contó. No porque fuera secreto, porque parecía irrelevante. Una abuela que guardó pan para el que llegaba tarde y nunca lo dijo. Un chofer que sin hablar aprendió el nombre de los viejos del barrio. Una médica que sostenía la puerta medio segundo más para que nadie se sintiera apurado. Esas frecuencias pequeñas y constantes son las que más usa el corredor para reparar ciudades. La conciencia las toma como quien recoge tornillos del suelo después de una obra. No lucen, pero si faltan todo tiembla. Antes de salir, la sala exige un último examen: escuchar sin apropiarse. El alma debe demostrar que puede oír dolores que no vivió y alegrías que no le pertenecen sin convertirlos en su relato. Si lo logra, el corredor le entrega una credencial invisible, la de corresponsal del eco. No llevará insignias, llevará hábitos. Su tarea, cuando regrese a la densidad o permanezca en la orilla, será esta: afinar espacios para que los buenos ecos se multipliquen y los malos se cancelen sin guerra. La cámara traduce la licencia en 3 gestos terrestres que cierran el capítulo como quien cierra una partitura. Alguien apaga un cartel a medianoche y deja pasar estrellas. Alguien coloca una jarra de agua en una sala de espera sin pedir permiso. Alguien reemplaza un rechazado por un falta tal cosa. El corredor vibra un segundo más, como si aplaudiera con silencio. Y la conciencia, ahora sí, comprende que el 5.º año no vino a deslumbrarla, vino a darle oído. Con eso, basta para empezar a cambiar el mundo. La cámara atraviesa una bruma dorada y entra en un valle sin relojes. No hay péndulos ni campanarios, no hay segunderos ansiosos. El pulso aquí lo marcan hojas que se abren y se cierran con la parsimonia de un corazón que duerme. El narrador, con la sobriedad de quien registra en un acta lo que parece imposible, define el lugar sin adornos, un vivero de ritmos. Al 5.º año, la conciencia llega para aprender una artesanía que ninguna escuela enseña y de la que dependen sin saberlo ciudades enteras: la ergonomía del tiempo. Los árboles de este jardín no dan frutos ni madera, dan instantes. En sus ramas crecen pequeñas cápsulas transparentes que al contacto muestran escenas como si fueran gotas de memoria. Se posa un dedo y aparece un aula que comienza con silencio compartido. Se posa otro y se ve una guardia que baja luces a medianoche. En otra cápsula, un juez respira antes de dictar y cambia una coma que salva una dignidad. El alma no se embriaga con la visión, toma nota de sus variables. Aquí cada instante viene con su ficha técnica: temperatura emocional, grado de ruido, cantidad de sombra, margen de juego. Lo que desde la Tierra se vive como buen día o mal día, aquí se disecciona con la precisión de un taller de relojería. El primer paseo lo guía un jardinero sin edad que no luce aura sino delantal.
Señala una arboleda de troncos anchos y corteza suave. Es la arboleda de las pausas legítimas. Bajo su sombra, la conciencia comprende que no toda detención es pereza, ni todo movimiento es virtud. Hay pausas que le devuelven oxígeno a una frase, quietudes que reponen coraje, descansos que impiden crueldades. El jardinero corta una de esas cápsulas y deja que caiga sobre una mesa de éter. Se despliega una escena terrestre humilde. Una panadera que decide demorar un minuto el horneado para que el pan cante mejor. A nadie le parecerá mística esa decisión, pero la mañana del barrio tendrá otro clima. El alma, que ya aprendió a calibrar luces y palabras, entiende que ha llegado el turno del compás. Más adentro, una explanada entera vibra con tonos azules. Es el sector de las demoras estratégicas. El narrador, como un historiador de la vida doméstica, recuerda que las civilizaciones se hunden no solo por excesos, también por ritmos que nadie supo domeñar. La conciencia observa cápsulas donde una redacción decide titular sin estridencia, donde una comisaría programa siestas rotativas, donde un hospital crea medianoche amable. No hay milagros, hay política del pulso. Cuando el alma acerca su oído, ese azul se vuelve audible. Se perciben los silencios necesarios entre una pregunta y su respuesta, entre una alarma y la intervención, entre un rumor y el veredicto popular. La revelación no pide incienso, el tiempo también se gobierna. El jardín tiene su zona de invierno. Allí los árboles enseñan a soportar esperas que no convienen a nadie y sin embargo son inevitables. El duelo que no se acelera con recetas, la rehabilitación que no acepta atajos, la crianza que aborrece guarismos. La cámara filma copos de luz que caen sin frío. La conciencia camina ese invierno y siente el peso específico de la paciencia, que no es resignación, sino ciencia de no romper lo tierno. Un claro muestra una escena de consultorio. Una médica guarda su prisa, escucha 2 latidos más y decide no dar el alta. En el jardín, esa microdecisión germina como un árbol robusto. Dará sombra a otros durante años sin que nadie lo sepa. Para que la belleza no confunda, aparece un vivero de fracasos. Son formas hermosas de administrar tiempo que cayeron al primer sábado porque pidieron héroes, porque se olvidaron de adolescentes, porque dependían de una sola persona. El jardinero no sermonea, enseña poda, se cortan expectativas, se injertan descansos, se cambian materiales. El alma aprende a sacrificar lo brillante por lo sostenible. En un montaje limpio, vemos un comedor comunitario que reorganiza su fila para que la vergüenza entre un minuto más tarde, una escuela que mueve su recreo y baja la violencia, un juzgado que adelgaza audiencias para que la escucha no se desangre. La lección cabe en un proverbio práctico: un ritmo que humilla no es ritmo, es ruido. El jardín tiene un pabellón dedicado a la música de lo cotidiano. Allí un corista conduce ensayos de respiración, no se canta, se escucha el aire. El alma recuerda que el silencio es también un instrumento. Aprenden a repartirlo como se reparte el pan. La cámara corta a un comedor escolar. Antes del almuerzo, un minuto de silencio compartido. Los niños, lejos de inquietarse, bajan los hombros. La comida entra sin guerra. Un director de orquesta explica que los descansos no son vacíos, son los lugares por los que la música se mueve sin fatigarse. El vínculo con la tierra es directo. Una ciudad adelgaza su ansiedad cuando adopta silencios estructurales que no dependen del humor de los jefes. Hacia el fondo, un invernadero atesora lo más raro, el tiempo de los que no pueden esperar. Guardias de urgencia, rescates, decisiones que no admiten mañana. El jardín no romantiza la demora. Enseña que incluso en la prisa existe una gracia, procedimientos que reducen adrenalina sin sacrificar precisión, palabras que no hienden, luces que no castigan. La conciencia prueba esos instantes comprimidos como cápsulas de alta energía. Siente el filo y aprende a no cortarse. Se imprime una pauta en la piel, rapidez sin violencia. Antes de salir, el jardinero entrega la herramienta más prosaica y más divina del recorrido: un calendario. No tiene santos ni feriados, tiene respiraciones. Señala en qué horas conviene pensar, en cuáles juega mejor la compasión, en cuáles la sentencia puede decirse sin ser látigo. La cámara lo muestra sobre una mesa de cocina junto a una jarra de agua y una lámpara inclinada. Todo lo aprendido, luz, sombra, ritmo, pausa, ya no es mística, es agenda. El plano final del capítulo evita los cielos y filma un gesto. Una mano que detiene el dedo antes de enviar un mensaje que habría roto algo, otra que abre la ventana media hoja, otra que pone a hervir agua con el fuego justo.
El jardín del tiempo detenido queda atrás, pero su clima viaja en los hábitos. Y eso sin himnos cambia el mundo. La transición es un latido y un clic. La cámara entra en una sala sin fin donde millones de hilos de luz vibran suspendidos, cada uno con una tonalidad apenas distinta. No son recuerdos ni profecías, son rutas. El narrador, con el tono de un bibliotecario que conoce su acervo y sabe dónde buscar, lo nombra sin énfasis: archivo de potenciales. Durante la vida llamábamos libertad a la capacidad de escoger. Aquí, al 5º año, la libertad revela su otra cara: la responsabilidad de comprender qué cantaba cada camino antes de tomarlo o dejarlo. No para flagelarse, para aprender diseño. No hay mesas de lectura, hay atriles de intención. La conciencia se acerca a un hilo y este se despierta como una cuerda vibrante. Al tocarlo, se despliega una vida que pudo haber sido. Niños que no nacieron, trabajos que no se intentaron, amistades que nunca se atrevieron. La escena no busca conmover, busca calibrar. El alma observa, sin envidia ni arrepentimiento, el clima que habría traído esa opción al mundo. La curaduría del archivo insiste en la pregunta más sobria de todo el documental. ¿Este camino, de haberlo elegido, habría hecho más habitable el día de otros? Si la respuesta es sí, deja tono. Si es no, deja método. La forma de decir que no con dignidad la próxima vez. Una mesa lateral expone colecciones temáticas. Hay un estante entero dedicado a cartas no enviadas. Se encienden en capas. Cartas que habrían reparado, otras que habrían empeorado, otras que habrían funcionado solo si el tono era de agua y no de hierro. La conciencia aprende una gramática del correo del alma, la diferencia entre un decir que exige y un decir que ofrece, entre un silencio que cuida y otro que abandona. En otra sección, renuncias oportunas, se despliegan vidas donde el brillo personal se retiró a tiempo para que el conjunto respirara. No hay himnos, hay ingeniería de protagonismos. La cámara se interna en el corredor de decisiones públicas. Aquí, los hilos muestran contrafácticos cívicos con la precisión de un laboratorio. Titulares que se sacaron y evitaron incendios, políticas que demoraron para no nacer prematuras, reformas que se diseñaron con descansos para no devorar a quienes debían sostenerlas. La conciencia comprende que el archivo no es una feria de qué habría pasado si, es una escuela de consecuencias. Se entrenan ejercicios de predisposición moral, cómo colocar una coincidencia suave para que una decisión probable nazca sola, cómo retirar un foco para que un proyecto no muera por sobredosis de aplauso, cómo elegir entre dos bienes sin convertir al descartado en villano. Para anclar la abstracción, el documental corta escenas de laboratorio terrestre. Un equipo de urbanismo abre 2 prototipos de plaza, una sin bordes para adolescentes, otra con ellos. Una cámara oculta registra el pulso del sábado. La plaza sin borde colapsa a la 3ª hora, falta fricción, sobra velocidad. La otra aguanta, el borde ordena sin militar. Los arquitectos traducen el hallazgo a política y el barrio, sin saber leer el archivo, se lleva su capítulo aprendido. En otro experimento, un hospital prueba 2 lenguajes para decir no, uno frío, otro que explica y propone. El segundo disminuye la tasa de violencia en Ventanilla. No hay angelología, hay lexicografía cívica. El archivo guarda también posibilidades dañinas que la vida no tomó. No para regodearse, para entender por qué eran seductoras. Un liderazgo que lo habría arreglado todo a fuerza de genio, una campaña brillante que habría roto el descanso de una ciudad, una justicia rápida que habría humillado a quienes pedían compás. La conciencia se acerca y siente el imán del atajo. El catálogo adjunta un aviso que sirve de vacuna. El costo en horas invisibles, en sueño robado, en cuerpos cansados. El alma aprende a oler esa trampa en el futuro. El narrador la llama, con una mezcla de cariño y rigor, alfabetización del peligro brillante. En el corazón de la sala, una mesa redonda sostiene un mapa vivo. No es un mapa de geografías, es un mapa de ritmos. Muestra qué rutas de potenciales, entrelazadas, producen climas civilizados y cuáles, por incompatibles, crean tormentas. La conciencia ve que su libertad no fue jamás un acto aislado. Cada elección moduló un coro. El mapa enseña a cantar sin tapar, a callar sin desaparecer, a entrar a tiempo. De pronto, el archivo deja de parecer un museo y se vuelve una sala de ensayo. Hay, sin embargo, un sector prohibido a la intervención, la estantería del dolor necesario. Allí reposan hilos que condujeron o habrían conducido a cruces inevitables, duelos que enseñaron compasión, pérdidas que devolvieron proporción, fracasos que afinaron la humildad.
El archivo no ofrece atajos, no permite convertirse en tirano del propio aprendizaje. Solo muestra cómo transitar esos tramos sin convertirlos en identidad. El alma, tentada de reescribir su tragedia, entiende que su dignidad no consiste en borrar, sino en convertir el daño en criterio para disminuir el daño ajeno. El documental regresa a la tierra para la demostración que más honra a su estilo. 3 escenas sin espectacularidad que, vistas desde el archivo, valen una teología entera. Un conductor elige el carril lento y fija un ritmo que evita una cadena de insultos. Un editor cambia estalla por se tensa y desactiva un incendio sin apagar la noticia. Una madre decide entrar a la habitación sin pregunta que invade ni broma que hiere, solo con agua, y habilita una conversación que pospone una guerra. Nadie sospecha la biblioteca detrás. Nadie necesita saberlo. El archivo quiere esos finales, que la sabiduría parezca sentido común. El cierre del capítulo ocurre sin candados. El archivo no se clausura, se guarda como quien guarda herramientas limpias. La conciencia recibe un cuaderno con hojas en blanco. No es diario ni mandato, es bitácora de predisposiciones. Allí anotará, no lo que otros deben hacer, sino condiciones que conviene ofrecer. Sombra a mediodía, agua a mano, un no que explique, una pausa antes del fallo, una lámpara bien puesta, un silencio que seduce a la verdad. El narrador, coherente con la ética de la serie, evita proclamas y deja una frase que podría tallarse en madera de cocina. El mundo no necesita adivinos del qué habría pasado si, necesita artesanos del cómo hacemos que pase bien. Con el cuaderno bajo el brazo y el mapa de ritmos en el cuerpo, la conciencia sale de la sala. Afuera la espera la materia y con ella la oportunidad de convertir posibilidades en facilidades. Esa es, desde ahora, su forma más adulta de milagro. La cámara entra oblicua, como quien no quiere interrumpir una conversación que empezó antes de nuestra llegada. El espacio parece una sala, pero no tiene muros ni techo. La arquitectura es acústica pura. Columnas de aire sostienen una bóveda de quietud y suspendidas como polvo al contraluz, flotan partículas que no son materia, son pausas. Cada una preserva la temperatura de una intención que alguna vez decidió no decir o decir distinto. La voz del narrador, prudente, anota como en un libro de actas que no admite florituras. Este es el consejo de los silencios mayores, lugar donde no se discute la verdad, se calibra el modo en que la verdad llega sin devastar. En el centro no hay mesa, hay un cuenco profundo de cristal hondo que amplifica respiraciones. Quien entra debe acercar su nota al borde, no con palabras, con clima. El alma, que a esta altura conoce la disciplina de medir antes de pronunciar, deja posar su presencia en la circunferencia y espera. El cuenco, sensible como un diapasón moral, devuelve 3 ecos con los que se trabaja aquí: el silencio de cobardía, que apa por el silencio de cultivo, que protege lo tierno, el silencio de soberbia, que se cree neutral y en realidad libra batallas por omisión. No hay regaños, hay fonética. Los asesores del consejo, presencias que todo lo han visto y ya no se deslumbran, mueven apenas el aire para excitarlos y oírlos separados. En ese desglose se decide el oficio. El procedimiento es de una sobriedad conmovedora. Primero se ensaya la prueba de rumor, un murmullo, no de voces, de nervios sociales, atraviesa la sala. El alma debe decidir si su callar amplifica o aquieta. No existen argumentos, existe temperatura. La escena se traduce de inmediato a un barrio cualquiera. Llega una noticia ambigua, alguien redacta un título posible, las redes encienden el fósforo. El consejo indica un mínimo de ingeniería, un adjetivo menos, una coma más, un tiempo verbal que devuelva el juicio al lector. La corrección cae en el cuenco como gota de cobre. El rumor pierde fiebre, no pierde fuerza. El silencio correcto no es censura, es ingeniería del pulso. Sigue la prueba de urgencia. La sala convoca escenas donde el tiempo se estrecha, guardias colmadas, pasillos en plena madrugada, despachos con reloj apretado. El alma debe colocar su pausa en el centímetro exacto que no frena ni arrolla. El cuenco registra si la detención fue cobarde o proporcionada. En la tierra esto parece un gesto doméstico. Un médico que espera 2 latidos, una jefa que pregunta algo más antes de firmar, una maestra que deja 2 minutos de silencio compartido para que la clase aporte su música. Aquí, en el consejo, esos actos ganan su nombre técnico: silencios de mantenimiento. Como los de una máquina que no quiere romperse, como los de un músico que sabe que la nota larga sostiene la pieza. Luego se somete el alma a la prueba del aplauso.
es la más peligrosa por discreta. Se simula en la sala un triunfo que huele a gloria, una campaña exitosa, una reforma que la opinión celebra, una obra con placa. El silencio que sigue ese ruido retira a tiempo el nombre para que la forma circule libre o se queda un segundo más por vanidad. El cuenco no admite excusas, vibra con honestidad. Si la presencia ocupa la escena más allá de su utilidad, el consejo propone un trabajo de disolución, devolver crédito, enseñar el método, permitir el relevo. Es una cirugía de ego sin sangre. Nadie sale herido, muchos salen habilitados. Para que la escena no se vuelva alegoría de vitrales, la película corta ciudad con la naturalidad de un pulmón que alterna aire. En un juzgado, el micrófono se apaga y se abren ventanas. No baja la autoridad, baja el volumen. En una redacción, un editor reemplaza estalla por se tensa. Y ahora una jornada de incendios innecesarios. En una sala de internación, la medianoche amable vuelve protocolo y el personal descubre que la compasión no está en discursos, está en lúmenes. Nadie sospecha un consejo en las alturas. No hace falta. La validez de la medida está en el alivio que deja. El consejo guarda una sala para los silencios traidores. Los saca de su anonimato con luz fría y permite reconocerlos sin vergüenza. Es el callar que protege al fuerte, la omisión que encubre abuso, la prudencia que se disfraza de pacificación para ahogar denuncias justas. Frente a esos casos, la quietud se retira como mar que deja al descubierto piedras cortantes. La instrucción es tajante y sin moralinas. Si el silencio favorece al que ya tiene poder, no pertenece a esta casa. Se reemplaza por palabra con forma de herramienta. Decir con prueba, decir con método, decir con ritmo. La sala no improvisa heroísmos, fabrica protocolos que impiden que la voz justa se convierta en esquirla. A un costado palpita el taller de entonación. Allí un director de coro que no dirige gargantas sino ambientes enseña a pronunciar lo inevitable sin devastar. Lleva a la conciencia por 3 ejercicios que parecen mínimos y son constituyentes. El primero, cómo dar una mala noticia sin tatuar un pronóstico. El segundo, cómo decir no de modo que no degrade la dignidad de quien lo recibe. El tercero, cómo callar dejando una puerta abierta, no un muro. En cada ejemplo, el consejo superpone la escena sutil con su correlato terrestre. Un médico que dice hoy no podemos y agrega que sí podemos hacer. Una ventanilla que cambia rechazado por falta tal cosa. Una madre que no responde con broma ni con orden, sino con agua. La entonación, simple y exacta, es la diferencia entre una ciudad que insulta y una que conversa. El consejo no es una capilla, es un comité de logística del alma. Por eso trabaja con inventarios. Revisa existencias de pausas útiles en los servicios nocturnos, disponibilidad de sombras en las plazas del verano, stock de silencios pedagógicos. En escuelas estresadas, si faltan, no envía milagros, envía diseños. Bancos a la altura justa, carteles que no gritan, horarios que no rompen. Lo sutil se escribe en madera, vidrio y papel, y la espiritualidad, que aquí no es espectáculo, se convierte en administración responsable de climas. Hay un último examen para quienes desean egresar de esta sala con licencia para intervenir en los ruidos del mundo. Se llama sostener el hueco. La conciencia debe permanecer presente cuando todos exigen respuesta, sin llenar por ansiedad. Debe soportar interpretación ajena, incomprensión, prisa. El cuenco mide si el hueco mantenido permitió que otros pensaran, o si, por el contrario, generó abandono. Es un arte difícil, porque el vacío mal administrado es crueldad, y el vacío bien mantenido es cuna. La diferencia la hace el tono, una mirada que no huye, una mano visible, un vaso de agua a la mano. Lo mínimo como técnica mayor. El consejo despide sin ceremonia, no hay títulos ni capas. A la conciencia se le entrega un instrumento de una humildad desarmante, un afinador de ambiente, apenas un alambre que vibra si la sala está a tono. Debe usarlo en cocinas, pasillos, aulas, juzgados, autobuses. Si vibra demasiado, hace falta bajar. Si no vibra, conviene decir. El último plano no muestra auroras, muestra una puerta entreabierta donde la luz no asalta, llega. Alguien, desde adentro, hace un gesto pequeño, invita a pasar con una sonrisa corta y un silencio que abriga. El consejo satisfecho no aplaude. No sabe aplaudir, sabe trabajar. Oscuro, pero no negro, azul de pozo hondo. El encuadre tiembla como si el mundo respirara contenido, y de la penumbra emerge una antesala sin objetos, salvo un perchero de nombres. Colgados de sus ganchos descansan las etiquetas que la conciencia acumuló.
profesiones, logros, heridas orgullosas, historias que funcionaron como abrigo y como coartada. El narrador, en su registro ya clásico de escribano que odia el incienso, aclara que el rito del desprendimiento no es una mística de la nada. Es una economía de peso. Se viene a perder lo que resta para ganar la capacidad de sostener sin romper. La ceremonia comienza sin sacerdote. Un artesano de manos limpias, que quizás se confunde con el jardinero del tiempo, pide a la conciencia que pruebe sus nombres como quien prueba herramientas. No los condena, los examina. Hay nombres que no pesan y por tanto no estorban. Aprendiz, vecina, compañero. Hay otros que, en cambio, se han adherido como armaduras. Salvadora, víctima eterna, genio indispensable. Por cada nombre el artesano pregunta una sola cosa. ¿Este peso te permite trabajar mejor o te exige ser personaje? Si exige teatro, cuélgalo. Ningún ofidio. Suspender no es destruir, es liberar las manos. El espacio abre entonces 3 corredores, no para dispersar, para profundizar. En el primero, el de la imagen, se devuelven los espejos. No reflejan rostros, reflejan intenciones. La conciencia se mira y ve su deseo de ser vista. No es pecado, es fatiga. Se pide cerrar esa cuenta. El método es pequeño y feroz. Cada vez que una forma buena nazca, enseñará su receta y se retirará 1 centímetro. Un director deja que el conserje cierre la asamblea. Una médica cede la firma de un procedimiento que ya no necesita su aura. Una programadora sube un parche sin usuario. El desapego no anula la excelencia, la multiplica en otros. En el segundo corredor, el de la historia, se sueltan biografías convertidas en bandera. Triunfos elevados a pedestal que impiden aprender de nuevo, fracasos orgullosos que se ostentan como carta de legitimidad. La sala no perdona ni humilla, ordena. Un pequeño taller enseña la diferencia entre memoria y museo. La memoria es herramienta, se usa hasta gastarla. El museo es decoración. Agota. Para aprenderlo, la película baja a una cocina donde una abuela cambia el en mi época por cómo lo hacemos hoy. Y al hacerlo, libera a 3 generaciones de un altar cariñoso y pesado. El rito no pide renunciar a la raíz, pide podarla. El tercero es el corredor de las lealtades. No a personas, que esas necesitan cuidado. A ideas fijas que piden adoración. La conciencia reconoce los dogmas con los que se defendió. Sin mí no sale, si no duele no vale, nadie quiere cambiar. El desprendimiento hace su trabajo quirúrgico. No desarma convicciones, les devuelve movilidad. A partir de aquí, una certeza solo será válida si puede ser enseñada, discutida y sostenida por gente cansada. Si necesita héroes o mártires, no pasa el filtro. La espiritualidad en esta sala se parece a una cooperativa. Lo que no pueda rodar sin dueño, se queda. Para evitar que el rito se convierta en ceremonia estéril, la película convoca su laboratorio de ligereza. La conciencia se coloca una mochila y por cada etiqueta que insiste en volver al cuerpo, la carga aumenta. No hay metáfora, hay peso. Se le pide caminar, hablar, escuchar. Se mide con precisión de atleta cuántos metros dura la atención con mochila y cuántos sin ella. Cuántas palabras caben antes de afilarse hasta herir. Cuántos silencios soporta el músculo antes de convertirse en abandono. La estadística es irrefutable. La ligereza no es estética, es capacidad operativa. Quien suelta pronombres y placas sostiene más rato lo que importa. El rito contiene una estación de duelo, pequeña y decisiva. Se llora un poco sin cámaras. No por lo perdido, por lo innecesariamente cargado. Hay ternura por la versión de uno mismo que creyó que tenía que ser para merecer. Se la sienta, se le da agua, se le agradece su esfuerzo y se la deja ir. El acompañante, fiel a su estilo de brisa, anota en un cuaderno invisible la resolución que más importa. Recordar el tono, olvidar el brillo. El conocimiento, la compasión y el ritmo se conservan. Las medallas y las firmas se devuelven al perchero. A mitad del capítulo, el documental baja 3 escenas que, vistas desde fuera, parecerían modestia y vistas desde aquí, son tecnología avanzada. Un científico reescribe su artículo para que la autoría sea colectiva y la replicabilidad inmediata. La ciencia gana velocidad sin celebridades. Una jueza dicta una sentencia redactada como si cualquiera pudiera comprenderla. La justicia sube un escalón sin cambio de leyes. Una directora de escuela renuncia a su discurso final para que hablen los cuidadores y el personal de limpieza. La autoridad deja de ser trono y se vuelve clima. El desapego convierte lo extraordinario en hábito. El rito prosigue con un ejercicio que los antiguos habrían llamado ascética y que aquí se nombra mantenimiento. Durante un tiempo prefijado,
La conciencia debe implementar una buena forma sin permitir que se le adhiera un nombre. Si otros lo atribuyen a alguien, deberá corregir con delicadeza. Lo hacemos así nos resulta mejor, lo probamos y funcionó. No hay falsa humildad, hay distribución de autoría. El éxito del ejercicio se mide por su capacidad de sobrevivir a la ausencia del iniciador. Si se cae cuando se va, algo del yo se quedó pegado. Se vuelve a empezar hasta que la forma camine sola. La escena de alta precisión ocurre cuando se despoja el último refugio, la identidad del herido. No se niega el dolor que nos formó, se impide que gobierne. El alma visita la sala más íntima de su biografía y reconoce la tentación de usar su herida como carta de presentación eterna. El taller ofrece un reemplazo elegante, criterio. Lo sufrido se convierte en sensibilidad para reducir sufrimientos ajenos, no en pedestal que exija reverencias. En la tierra, esto se traduce en cosas del tamaño de la vida. Una persona que dejó de usar su cansancio como arma, un colectivo que abandona la épica del quemado, un barrio que rompe la genealogía del grito. El desprendimiento no borra, cocina. Antes del cierre se entrega el único objeto material del rito, una caja de herramientas con menos piezas que antes. Adentro hay un metrónomo, una regla de sombra, una jarra de agua y un lápiz sin nombre. Con eso alcanza. El narrador, fiel a su rechazo de los finales grandilocuentes, acompaña a la conciencia hasta la puerta donde espera la realidad con su mezcla de papeles, hornos, aulas, pasillos y plazas. El último gesto de desposesión no es místico, es práctico. El alma cuelga en el perchero la palabra indispensable y sale con las manos vacías y útiles. La cámara no concede epifanías. Sigue a la conciencia en un trayecto que cualquiera podría andar. Una oficina donde se baja una luz, una cocina donde se guarda pan para quien llega tarde, un autobús donde se baja la voz en 2 paradas decisivas, un tribunal con ventanas abiertas, un aula que empieza con agua. En todas, el rito se ve por lo que deja. Facilidad, alivio, continuidad. Nadie sabrá quién lo hizo, nadie necesita saberlo. La ligereza bien administrada no deja autores, deja mundo. Y el alma, ahora más liviana que al entrar, entiende que el desprendimiento no fue una renuncia a sí misma. Fue la reconquista de su oficio. Sostener sin ocupar, encender sin firmar, retirarse a tiempo para que la vida por fin pueda quedarse. El plano se abre como un tejido visto desde dentro. No hay estrellas, hay un enjambre de hilos que pulsan, se cruzan, se abren paso en geometrías humildes, sin insistir en la perfección. La voz del narrador abandona la estética del asombro y adopta el rigor de un cartógrafo. La matriz de luz no es un lugar, es una relación. Es el mapa vivo de cómo la atención alimenta la materia, de cómo la memoria de lo real, que no es recuerdo sino hábito, organiza el flujo de lo posible. El 5.º año invita a entrar sin demandar credenciales, basta con traer el tono afinado en el consejo y la ligereza aprendida en el rito del desprendimiento. Aquí no se avanza por dirección, se avanza por temperatura. A la conciencia la guía su timbre. Cada filamento vibra con una mezcla de claridad, ternura y ritmo. Cuando el alma se coloca en un hilo que le corresponde, no siente velocidad ni distancia, siente ajuste. Los antiguos habrían hablado de ascensos. El documental prefiere otra metáfora, encastres. Igual que una pieza de carpintería que por fin encuentra su caja, la presencia entra en la matriz no para dominarla, sino para dejar de forzarla. Un primer tramo muestra corredores azules donde circula una energía que no deslumbra, limpia. No hubo milagro sonoro ni himno de fondo. Hubo un cambio de medio. La conciencia pasó del aire lento de la densidad a una luz que transporta información sin regodearse en su brillo. La matriz enseña que la materia es luz con memoria lenta. No un fenómeno, una pedagogía. Un árbol guarda en su anillo el ritmo del barrio tanto como el agua y el sol. Una plaza retiene la risa de las tardes como un metal guarda calor. Una cocina recuerda la manera en que una familia baja la voz cuando un niño duerme. La cámara registra esos archivos modestos y los conecta con los hilos luminosos que ahora recorre el alma. Cada gesto humano útil, bajar una lámpara que humilla, abrir una ventana a media hoja, servir agua antes de hablar, retrasar una sentencia para no transformar justicia en látigo, se vuelve un punto de anclaje en la matriz. La luz no solicita poemas, exige continuidad. Los nodos aparecen como plazas serenas dentro del tejido. No son templos, son coordinaciones. Se llaman, en lenguaje seco, centros de transferencia.
Allí confluyen hilos que llevan noticias de escuelas que iniciaron con silencio compartido, de hospitales que adoptaron medianoche amable, de tribunales que retiraron micrófonos para ganar voz verdadera, de barrios que apagaron carteles a las 12 para que las estrellas hicieran su trabajo público. La matriz no otorga diplomas, comprueba estabilidad. Si un gesto depende de una heroína, el hilo se deshilacha. Si el gesto puede repetirse con manos cansadas, el hilo se vuelve cuerda y la cuerda mecánica confiable. El alma se detiene y asiente sin espectáculo. Comprender esto vale más que todas las visiones. En uno de esos nodos se imparten oficios discretos con nombres más cercanos a un manual que a una liturgia. Fotónica cívica. Cómo orientar la luz para que convoque autores y no consumidores. Hidráulica del brillo. Cómo evitar que la claridad se estanque en el centro y se seque en la periferia. Sombra estratégica. Cómo sostener penumbra para proteger lo que no tolera reflectores y al mismo tiempo impedir que la penumbra sirva de coartada a quien ya tiene demasiado. La conciencia práctica con modelos de calles, aulas, pasillos. Los filamentos reaccionan con la franqueza de la física. Cuando la intención busca aplausos, el haz se dispersa. Cuando busca hospitalidad, el haz enfoca. No hay sermón, hay óptica. A medida que avanza, el alma descubre la regla que gobierna este entramado. Toda luz digna de ese nombre es relacional. No existe en sí, existe en lo que habilita. Una lámpara bien puesta no es luz. Es lectura posible, conversación respirable, cuidado sin humillación. Una ventana abierta no es aire, es palabra que no se atora, sentencia que no se agria, cama que no se vuelve trinchera. Una estrella visible no es cielo, es recordatorio de límites sensatos, de silencio disponible, de proporciones restablecidas entre el deseo y su horario. La matriz corrige al entusiasta que quiere brillar con un gesto firme que suena a sabiduría fabril. Baja un grado, comparte foco, calcula relevo. Hay una tentación que la sala no oculta, el vértigo de la omnipresencia. Quien ha aprendido a moverse por temperatura siente que podría estar en todas partes a la vez. Introducir correcciones invisibles, predisponer coincidencias como quien mueve perillas en una consola. La matriz no humilla ese impulso, lo vuelve útil al enseñar órbitas. Irradiar no es inundar. El tejido indica la distancia justa a la que una luz calienta sin cocinar. Una gran ciudad pide espejos lejanos que regulen su fiebre. Una casa pide presencias cercanas que sostengan su rutina. Cuando la luz se acerca más de lo que conviene, el filamento se encrespa y produce ruido blanco, ese zumbido moral que lo confunde todo. La conciencia aprende a retirarse 1 milímetro y el tejido se vuelve música. El documental, fiel a su promesa de bajar cada hallazgo a densidad, intercala una secuencia sin gloria. Un conductor elige el carril lento en una tarde de lluvia y mantiene un pulso que evita una cadena de gritos. Una bibliotecaria gira 3 estantes y hace que la luz de la mañana caiga en el lugar donde los niños empiezan a leer. Un editor sustituye estalla por se tensa y la ciudad duerme mejor. Una jefa de obra organiza un descanso de 10 minutos que nadie tiene que merecer y el cansancio deja de transformarse en mala sangre. Una abuela apaga el televisor a tiempo para que el nieto no confunda ruido con compañía. La matriz, desde arriba, se encoge levemente. Reconoció su propia música en esas manos. En el corazón del viaje aparece la estación de la nostalgia. No es tristeza, es gravedad. La conciencia recuerda el primer pulso, ese pasado anterior a toda biografía, donde no será parte del tejido, sino su fuente. El anhelo de volver a la fuente podría secuestrar todo lo aprendido. Por eso la estación enseña un hábito severo. Aceptar que la mejor manera de honrar el origen no es escapando hacia él, sino distribuyendo su calor en los pliegues de lo vivo. La matriz no premia retiradas heroicas, premia mantenimientos fiables. Un artesano viejo lo explica con una imagen que ganaría cualquier concurso de sobriedad. Una olla a fuego lento en la que no hierve nada y por eso alimenta a muchos. Vienen entonces los votos. No hay túnicas, hay cláusulas que podrían escribirse en el reverso de una factura. Todo filamento que uses deberá poder sostenerse sin ti. Toda claridad que guíes tendrá sombra a mano. Todo protocolo de luz tendrá su manual para manos no expertas. Todo brillo se anotará con lápiz. Quien acepta recibe la licencia menos espectacular y más operativa del 5º año, la de encender clima. El alma la guarda sin ceremonia, lo necesario no tolera culto. El tramo final del capítulo pone a prueba la ética aprendida. Una emergencia eléctrica en un barrio apaga luces de golpe.
El tejido, lejos de resentirse, se reorganiza para suministrar claridad estratégica a pasillos, cocinas, guardias, plazas. Desde la matriz se ven hilos que reorientan su energía hacia lugares donde la oscuridad sería crueldad y se la retiran a otros donde la oscuridad es descanso. No hay milagro, hay prioridad. En la tierra, alguien enciende una vela en silencio, alguien abre la puerta para que corra el aire, alguien decide esperar para no gritar en la penumbra. La matriz vibra apenas con un gesto que no es aplauso ni luz de cierre, es asentimiento profesional. El plano final evita el cosmos y vuelve a la proximidad. Una ventana, la misma de tantas escenas. Entra una luz que no impone. Llega. Sobre la mesa, un vaso de agua. La cámara se acerca al borde del vidrio y registra lo que la matriz vino a enseñar con tantas palabras. Que la claridad útil se reconoce por lo que deja después. Si dejó respiración y manos disponibles, era luz. Si dejó sombra digna y ganas de quedarse, era su oficio cumplido. Con esa constatación trabajosa y nada mística, el capítulo cede el paso al siguiente fuego. La oscuridad se afina hasta volverse un azul que no pertenece al cielo ni al mar. Es el color de una llama que no enciende objetos, revela estructuras. La voz del narrador, que ya aprendió a tratar la trascendencia como oficio, define sin ceremonia el trabajo de esta sala. El fuego azul no castiga, calibra. Todo pensamiento que se creyó puro se somete a temperatura. Toda emoción que se autoproclamó noble se expone al calor que separa aleación de adorno. No hay espectáculo, hay química moral. La primera experiencia no se ve, se siente en la consistencia de la intención. La conciencia acerca su deseo de hacer el bien y la llama lo atraviesa. Si hay prisa, crepita. Si hay vanidad, humea. Si hay miedo, se pone verde. Si hay ternura eficaz, el color se intensifica sin ruido. No es una mística de aureolas. Es un laboratorio que trabaja con impurezas en porcentajes minúsculos que multiplicados en la vida producen daños enormes o alivios duraderos. La llama no quema la presencia, cocina sus mezclas. La palabra clave no es pureza, es uso. El documental corta a una cocina real, de esas que resisten sin glamour. Una panadera mueve la perilla apenas y el horno sube 2 grados. El pan deja de endurecerse antes de nacer. Una residente de guardia cambia la altura de una lámpara para que el blanco no hiera. Un director de escuela baja el volumen de su voz y el aula respira. La llama azul no está en esas escenas como metáfora, está como protocolo. La espiritualidad deja de hablar de almas en abstracto y se convierte en administración de calor, un saber antiguo como el primer hogar. En la sala principal, la conciencia se enfrenta a 3 crisoles sucesivos, que no son etapas, sino maneras de nombrar con precisión lo que en otros relatos se amontona en palabras grandes. El primero es el crisol del propósito. Se coloca adentro la convicción más querida y la llama pregunta sin ceremonia: ¿a quién sirve cuando no te sirven? Si esa convicción demanda culto, el metal se vuelve quebradizo. Si soporta el anonimato, gana elasticidad. Un científico reescribe su artículo con autoría distribuida. Una jueza dicta sentencia con lenguaje comprensible. Una organizadora suelta el micrófono para que hable el conserje. No baja la excelencia, se vuelve replicable. La llama azul hace su trabajo de herrero y lo celebra con silencio. El segundo es el crisol del deseo. No se trata de matar el querer, se trata de quitarle las astillas que lo vuelven hambre que lastima. Pasa por el fuego el anhelo de destacar y se le retira el barniz del aplauso. Pasa el deseo de cuidar y se le separa la ansiedad de supervisar. Pasa la ambición de justicia y se oxida el metal de la venganza. El resultado es deseo templado, capaz de sostener rutinas sin enfermarse de épica. A ras de suelo, esto se ve así: una campaña que cambia ruido por constancia, una familia que sustituye grandes discursos por hábitos, un barrio que negocia horarios para que nadie vuelva a gritar por cansancio. El tercero es el crisol de la culpa. La sala no ofrece indulgencias baratas, ofrece trabajo. Se colocan ahí las autoacusaciones que inmovilizan y las expiaciones que secretamente enamoran del error. El fuego azul evapora teatralidades. Queda responsabilidad útil, esa que fija reparaciones medibles y deja ir el resto. La cámara muestra un gesto sin épica. Una persona que pide perdón sin pedir absolución ni escribir poesía con su arrepentimiento y que luego cambia una práctica. El fuego no consuela, habilita. La llama es azul porque su calor incluye agua. No es paradoja, es física moral. A veces purifica encendiendo, a veces purifica enfriando. Baja temperaturas que se volvieron fiebre de buenas intenciones.
sube temperaturas allí donde la tibieza es crueldad. En un hospital, la medianoche amable requiere bajar lúmenes. En una redacción, la honestidad pide subir el estándar de verificación. En una plaza, el descanso demanda apagar altavoces. En un tribunal, la justicia exige encender ventanas. La purificación azul sabe cuándo prender y cuándo apagar. El alma aprende, quizá a regañadientes, que la mitad de su oficio será el arte de cerrar perillas. La sala tiene un sector de pruebas de estrés. Simula urgencias que no admiten atraso, crisis de reputación, incendios sociales. Allí, el fuego azul revela la impureza más peligrosa, la prisa con autoestima, esa que cree que la urgencia la exime del método. El entrenamiento consiste en procedimientos que parecen prosa y son salvavidas. Respirar antes de hablar, preguntar antes de acusar, dormir antes de sentenciar, agua antes de llorar. Nada de eso luce bien en un altar. Todo eso sostiene el mundo. El azul protege a la acción de la verborragia y al silencio de la cobardía. Viene luego la parte más delicada, el apagado ritual. Todo poder que no esté en uso debe apagarse para no consumir de más. El fuego exige de la conciencia un control que ningún espectáculo tolera. Apagar la voz cuando ya dijo lo necesario, apagar la luz cuando basta con sombra, apagar la presencia cuando el clima está sostenido. Es la ética más contracultural del ciclo, porque no produce titulares, produce descanso. El documental vuelve a la ciudad y filma sin filtros. Una oficina donde se baja la luz de pasillos, una casa donde el televisor no roba madrugada, un bus donde el conductor baja la voz 2 paradas, un juzgado que cierra a tiempo para que sus empleados duerman. El azul en todas hace el trabajo de un dios que no exige culto, devolver horas a la gente. El fuego no solo revela impurezas individuales, muestra latencias de sistemas. Entra en las organizaciones y colorea las zonas donde el calor de unos quema la piel de otros, donde la luz de arriba ridiculiza a quienes sostienen abajo. La solución no es discurso, es ingeniería. Se redistribuye la energía, se apagan reflectores de escenarios innecesarios, se encienden lamparitas en pasillos, se ponen jarros de agua visibles, se establecen pausas no negociables, se cambian palabras de ventanilla. La espiritualidad azul no tolera la idea de ambiente tóxico como destino, la considera una falla de diseño. La purificación alcanza su clímax cuando el alma ofrece al fuego su último refugio, la sensación de ser imprescindible. El azul no ridiculiza ese apego, lo desarma con una imagen de taller. Un torno que gira demasiado rápido se rompe. Un torno que gira a su ritmo produce piezas idénticas sin gloria y sin error. La conciencia recuerda el voto de relevo de la matriz y acepta el mandamiento de la llama. Cualquier forma buena que necesite tu calor siempre estará mal diseñada. La reforma que importa es la que camina sin dueño. Antes de salir, el fuego entrega una herramienta que no cabe en un altar y sí en una alacena. Un manual de calor con 3 órdenes silenciosas que caben en la vida común. Si al hacer algo sube el ruido, baja 1 grado. Si al hablar con alguien baja su dignidad, apaga y vuelve a encender más tarde. Si al sostener una forma te vuelves indispensable, enseña el método y retírate 1 centímetro. No hay firma, hay oficio. El capítulo no concede la imagen de una llama que se eleva hacia el cielo. El fuego azul vuelve, como todo lo que importa en esta serie, a una mesa. Una persona ajusta la lámpara 1 centímetro, sirve agua, deja un silencio disponible, dice lo indispensable con voz templada, apaga lo que sobra. Y el día, sin saber por qué, se vuelve más respirable. La purificación ha ocurrido donde menos brilla, en la ergonomía de la vida. Con eso alcanza para que el 5.º año siga su curso sin fanfarrias, con herramientas limpias y manos que no tiemblan. El plano inicial no es una luz, es un latido. No viene de un centro geométrico, sino de todas direcciones a la vez, como si el espacio recordara que antes de ser vacío fue respiración. La voz del narrador evita el vuelo fácil y afirma, con la precisión de un archivista: el núcleo de Dios no es un trono ni una persona. Es el campo donde la realidad reconoce su fraternidad. No se llega por distancia, se llega por afinación. El alma, despojada de nombres y protocolos, entra como quien apoya puerta en un vidrio frío y descubre que no hay afuera. Lo que llama yo se vuelve permeable sin desaparecer. No hay absorción ni obediencia. Hay pertenencia activa, similar a lo que en la tierra sentimos cuando un coro encuentra, sin director, la nota que faltaba. El núcleo no habla con conceptos, habla con evidencias. Una vibración sostiene otra,
Un ritmo corrige un exceso, una sombra preserva un germen, una claridad distribuye su calor en círculos que no piden mapa. La conciencia se inmoviliza como quien escucha por fin el diapasón axial del universo. Una A grave que no pide aplausos, solo exactitud. No hay mérito en llegar, hay trabajo en sostenerse. El primer trabajo es soportar la verdad más simple y sin embargo más radical de todo el ciclo. Nada de lo que hubo fue desperdicio, si produjo un aprendible. Las pérdidas que creíamos maldiciones reaparecen como piezas de una ingeniería invisible que redujo daños futuros. No se romantiza el sufrimiento, se dignifica el uso. El documental corta escenas terrestres con la naturalidad de quien pasa de un microscopio a una ventana abierta. Una enfermera apoya una jarra de agua en el lugar exacto donde la mano cansada la encontrará sin pedir. Un editor sustituye el verbo que enciende incendios por el que enciende deliberación. Un conductor elige el carril lento en el minuto que salva 3 discusiones. El núcleo desde este lado no los premia con halos, verifica que la música común sigue funcionando en manos comunes. El alma comprende sin sentimentalismo que el misterio siempre eligió la logística del día para mostrarse. En la sala más silenciosa del núcleo, la conciencia participa del ensayo de fusión. No es una ceremonia, es una calibración. Se retira cualquier residuo de protagonismo que busque convertir la unión en espectáculo. Cuando el impulso de brillar por cuenta propia sube medio grado, la vibración lo enfría hasta convertirlo en calor útil. No hay disolución del individuo, hay relevo de su función. La imagen más honesta es terrestre, un puente bien hecho que nadie mira, pero atraviesa. Así opera aquí el alma cuando se fusiona. Sigue siendo pieza, pero la ciudad ya no se cae si se ausenta. Lo divino no exige adoración, exige reproducibilidad. El núcleo enseña, sin metáforas, una física del amor. Amar no es un estado sentimental, es una distribución precisa de energía que vuelve probable el bien e improbable la crueldad. Si el amor que se trae hierve, sube ruido. Si es tibio por miedo, produce moho. Si está templado, cocina. La conciencia repasa escenas que llevó como trofeos o culpas. La frase brillante que humilló, el silencio valiente que cuidó, la renuncia a tiempo que dejó espacio a otros, el abrazo que en vez de salvar colonizó. El campo no dicta sentencia, dicta medidas. Baja medio tono, abre una ventana, llama mañana, añade agua. La teología se vuelve manual de cocina. Para desactivar el mito de la grandeza, el núcleo dispone un pabellón de simetrías. Cada átomo dice estoy aquí con la misma dignidad con que lo dice una estrella. Ese estoy aquí no es orgullo, es servicio. Ocupar el sitio exacto que permite que otros existan sin estorbo. El alma entiende que sus gestos más altos no fueron sus éxtasis, sino sus precisiones. No es un insulto al fervor, es su graduación. De pronto recuerda, con nitidez trabajosa, que la justicia de un juzgado puede depender menos de sus leyes que de la altura de sus lámparas. Que la paz de un barrio puede depender menos de discursos que de la hora en que se apagan carteles. Que la dignidad de una escuela puede depender menos del currículum que del minuto de silencio compartido. El núcleo sonríe con un gesto que no es sonrisa, es estabilidad. Surge entonces la nostalgia, esa gravedad antigua que, si nadie la acompaña, se transforma en misticismo evasivo. El núcleo no la reprime, la convierte en oficio. Lo que el anhelo pide no es eternidad culposa, es permanencia útil. Se enseña el movimiento más maduro del ciclo, sistólica y diastólica, contracción y expansión, fuente y calle. La conciencia aprende que la fidelidad al origen no se demuestra quedándose, se demuestra yendo y manteniendo. Mantener no es una palabra romántica, es la mayor de las técnicas sagradas. Que lo bueno siga siendo bueno sin necesitar héroes. En un recinto lateral, el alma observa la cartografía de sus futuras órbitas. No hay destinos en mayúscula, hay encargos. Uno consiste en permanecer en el núcleo alimentando los filamentos que sostienen guardias, plazas, aulas, cocinas. Otro consiste en bordear mundos recién nacidos para que no mueran por exceso de foco. Otro, en volver a la densidad, con los ojos limpios, a encender climas en los lugares donde la luz aún hiere. No existen escalafones ni privilegios, existen conveniencias según tono, ritmo y resistencia. La elección no es épica, es correcta. El film, que desconfía de las salidas con fuegos artificiales, decide mostrar la unión desde un gesto casi municipal. Una ciudad apaga, por ordenanza, los letreros a medianoche. Nadie cree que haya ocurrido algo místico. Alguien mira el cielo y ve estrellas que nunca había visto desde su calle. Duerme mejor,
insulta menos al día siguiente, pide menos perdón por cansancio, vuelve a cocinar. El núcleo de Dios ha hecho su trabajo sin pancarta, devolvió proporciones. La fusión, se entiende al fin, no fue un destino grandilocuente, fue un reencuentro con la sobriedad que sostiene los mundos. El cierre del capítulo es una respiración contenida y un gesto mínimo. La conciencia apoya la mano en el pulso común y por un momento el universo entero y su biografía laten a la par. No hay revelación que quepa en un adjetivo, hay descanso y hay encargo. El campo no pronuncia profecías, pronuncia la frase más breve, más exigente y más amiga del documental. Ahora trabaja con nosotros. El plano comienza con una mesa. Sobre ella, un lápiz sin nombre, una jarra de agua, una lámpara inclinada 1 centímetro, un cuaderno con 3 líneas. La voz del narrador, sobria como siempre, coloca el título donde corresponde. Lo que sigue no es una promesa, es un mandato, y su carácter de mandato no lo vuelve duro, lo vuelve fiable. El alma, luego de tocar el núcleo, recibe una libertad mayor que todas las anteriores y una condición que la protege de sus delirios. Cada gesto deberá traducirse en alivio medible. El mandato, que no cabe en mármol sin volverse cliché, se entiende mejor en voz baja. Hacer fácil el bien, difícil el daño e invisible el heroísmo. No hay pergaminos ni sellos, hay tareas que parecen pobres y sin embargo curvan civilizaciones. La primera es devolver horas, no metáforas de eternidad. Horas de sueño, de juego, de digestión, de conversación no apurada. La luz, cuando es adulta, no extiende jornadas, las hace habitables. Eso se ve así, redacciones que publican con verificación antes que con vértigo, juzgados que empiezan cuando el cuerpo puede escuchar, hospitales que respetan la medianoche amable, escuelas que organizan el lunes con agua y lectura silenciosa. La estadística moral, esa ciencia aburrida que este documental convirtió en épica honesta, registra lo que la mística suele ignorar. Menos errores, menos gritos, menos crueldad por cansancio. Ningún ángel en la puerta, pero un clima que si uno lo toca suena a verdad. La segunda tarea es enseñar método hasta desaparecer. El mandato repite, con la insistencia amable de un maestro que no se ofende, que toda forma buena que dependa de su iniciador está mal diseñada. Se piden manuales breves, replicables, generosos. Se exige un lenguaje que no humille. La luz de este año se avergüenza del secreto si no sirve a lo frágil y se enorgullece de la receta compartida si multiplica manos. Un científico que integra autorías, una jueza que dicta sentencias legibles, una directora que escribe procedimientos sin épica, un panadero que enseña a amasar sin liturgia, son la versión encarnada de una espiritualidad que cambió el incienso por el mantenimiento. La tercera es pactar sombras decentes. El mandato prescribe con la exactitud que hasta ahora reservábamos a los pliegos de licitación, penumbras obligatorias para lo que muere bajo focos. Amores tímidos, políticas públicas incubándose, dolores que necesitan cuenco, barrios que confunden ruido con comunidad. No se trata de esconder, sino de dejar crecer. La luz sabe retirarse 1 centímetro para que otros aprendan a aprender. En la práctica, esto es un director que cede micrófono, una madre que entra con agua y no con sentencia, una ciudad que apaga la plaza a las 10 para que el descanso sea de todos. El mandato protege estas sombras con la misma severidad con que protege la transparencia. El film baja a tierra y despliega su secuencia coral, esa que a esta altura el espectador reconoce como milagro sin música. Una cuadrilla municipal instala bancos a altura humana y elimina el brillo que humilla. Una abuela cambia el horario de la televisión en la tarde y rescata una conversación. Un editor explica que "Hola" no describe 3 hechos dispersos y evita un incendio simbólico. Una jefa de obra detiene la obra 10 minutos al mediodía y la productividad, irritantemente para los cínicos, sube. Una maestra deja 2 minutos de silencio compartido y un niño que nunca hablaba empieza a hacerlo. Ningún milagro, y sin embargo el milagro. El día se parece más a lo que prometimos cuando inventamos la palabra civilización. El mandato incluye una pedagogía del no que no degrada. Se prohíbe la negación que insulta, se ordena la negativa que explica, propone, orienta. Las ventanillas ya no dicen rechazado, dicen falta tal cosa. Los correos ya no dictan no procede, dicen de este modo sí. Los tribunales ya no labran autos que no escuchan, abren ventanas que respiran. Esta gramática no pretende corrección política, pretende eficacia del cuidado. La luz, para no convertirse en policía de almas, aprende a negar sin quitar suelo.
El resultado, medible y olvidable, como debe ser, es menos humillación y más cooperación. Lo épico se mide en decibelios. La parte más severa del mandato obligará a la conciencia a vigilar sus propias glorias. Cada vez que su fuego suba por entusiasmo, deberá recordar el manual del calor, bajar un grado. Cada vez que su brillo conquiste, deberá ejercitar el relevo, enseñar método y retirarse un centímetro. Cada vez que su presencia se vuelva imprescindible, deberá sospechar de su diseño. La luz adulta no sueña con quedarnos a vivir en los altares, sueña con no ser extrañada. El éxito de una reforma, de una escuela, de una guardia, de una plaza, de una familia, se medirá por su capacidad de sostener clima cuando quien la inauguró se vaya a dormir. El mandato prevé crisis, porque la vida no firma pactos de buena conducta. En su anexo menos místico y más útil, describe protocolos para emergencias morales, incendios mediáticos, madrugadas de guardia, decisiones con prisa. Las reglas son grotescamente simples y por eso difíciles. Respirar antes de responder, agua antes de palabra, datos antes de adjetivo, pausa breve antes de sentencia. El efecto se ve en la reducción de daños que no se convierten en épica, sino en día que no se rompe. Eso quiere el núcleo, eso exige el mandato. Para evitar tropiezos de buena intención, el capítulo enseña la disciplina de la curiosidad sin saqueo. La luz adulta aprende a escuchar dolores ajenos sin apropiárselos, a amplificar voces sin convertirlas en marca, a proteger fragilidades sin infantilizarlas. El narrador recurre a una escena que bastaría para tesis. Una periodista que frente a una historia perfecta para el trending, decide volver a llamar y preguntar mejor. La nota pierde glamour y gana verdad. Una familia duerme en paz, una ciudad evita un linchamiento simbólico. No habrá placa, habrá continuidad. El mandato aplaude con silencio. Se reserva un lugar para la alegría, no la euforia que agota, sino la risa que desarma sin herir, el juego que baja el hígado de lo solemne, la fiesta que no expulsa a quien madruga. La luz que sirve no es ceniza, es fiesta templada. Un barrio que canta sin altavoces, una escuela que baila sin humillar, una plaza que ríe sin arrasar el descanso. La espiritualidad por fin aprende a no confundirse con cara larga. La madurez sabe celebrar y al terminar, lavar los platos. El cierre evita grandes panorámicas, vuelve a la mesa, la lámpara un centímetro mejor, la jarra donde la mano la encuentra, el lápiz sin nombre, la ventana a media hoja. Afuera el ruido de una ciudad que todavía no es un templo y no hace falta que lo sea. En off, el mandato se resume en una frase que podría estar impresa en la contratapa de cualquier cuaderno. Cuida la temperatura del mundo. Si hoy baja un poco el ruido y sube un poco la dignidad, has obedecido. No habrá epílogo. Habrá trabajo, y un día, quizás sin darnos cuenta, diremos que la luz estuvo aquí, porque el cansancio no se convirtió en crueldad y la alegría no expulsó a nadie. Entonces, sin medallas ni himnos, el 5º año habrá cumplido su promesa más sobria: hacer que lo divino se parezca por fin a un día bien hecho.